Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra clase de historia. El día de hoy vamos a estar pues continuando con el siguiente tema, poblamiento de América, parte 2, ¿no? Ya hemos podido, digamos, mencionar y dialogar un poco acerca de la primera parte, ¿no? De cómo pudieron poblar o cómo pudieron llegar los primeros habitantes a América, o es que tal vez ya estaban en América y es que aquí se originaron. Entonces recordamos que ya teníamos dos hipótesis, ¿no? La hipótesis autoctonista y la hipótesis asiática. Pero el día de hoy vamos a seguir conociendo otras hipótesis, es decir, otras alternativas que pudieron considerarse para ver de esta manera cómo fue o cuál fue la verdadera llegada de pobladores a América, ¿no? Entonces, vamos a continuar y vamos a observar los siguientes puntos a tratar. En primer lugar, vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Tras la crítica a la hipótesis autoctonista de Ameghino, así es, Florentino Ameghino fue aquel argentino que consideró que le encontraron unos restos arqueológicos, ¿no? O mejor dicho, unos restos de huesos, en pocas palabras, ya iba a permitirle, digamos, tener la certeza de que pertenecían a una época a una etapa terciaria, ¿no? A la edad terciaria y no a la cuaternaria. Entonces, si esto era verdadero, sabíamos que Florentino Ameghino iba a ser considerado por tal vez descubrir hasta cierto punto al hombre más antiguo que haya podido poblar aquí América. Entonces, eso fue desmentido, ya que hasta cierto punto los restos de huesos en realidad resultaban de animales. Pero entonces, fue por ello que recibió una crítica a su hipótesis autoctonista de que los americanos habían o se habían originado justamente aquí en América, ¿ya? Pero generó mayor expectativa debido a qué? A la hipótesis inmigracionista asiática de Alex Ardrika, ¿no? Ardrika nos va a mencionar que, pues, eh, eh, que los primeros habitantes llegaron de Asia por el estrecho de Bering o de Beringia hacia el norte de América. Pero aquí nos menciona otro detalle, que no podría ser la única ruta que utilizaron los primeros hombres para llegar a América. Utilizaron otras rutas. Es así como surgirán nuevas hipótesis o nuevas ideas que refuerzan la llegada del hombre a América. ¿Pero a través de qué? A través justamente de otras rutas, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos podido mencionar ello y con esta premisa, recordando el poblamiento de América 1, vamos a poder continuar con esta parte 2. En primer lugar, las nuevas rutas del poblamiento americano. Vamos a tener dos hipótesis que son las hipótesis oceánica, ¿no? La hipótesis oceánica y la hipótesis australiana. También vamos a tener otras rutas u otras hipótesis, ¿no? Pero dentro de la hipótesis oceánica vamos a ver la hipótesis oceánica melanésica y la hipótesis oceánica polinésica, ¿no? Bueno, luego la hipótesis australiana tal como está y otras rutas, tenemos la hipótesis de la ruta costera y tenemos la hipótesis de la ruta del Atlántico, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos podido, digamos, dividir, ¿no? ¿Cómo van a ser estas nuevas rutas acerca del poblamiento americano?
Pasamos a ver una de ellas, ¿no? En primer lugar, la hipótesis oceánica. El francés Paul Rivet propuso que, además de provenir de Asia, los primeros hombres llegaron desde Oceanía, cruzando el Océano Pacífico con balsas. Sin embargo, a diferencia de Hartlika, Paul Rivet postuló que el hombre americano era de origen multirracial, no tanto en color de piel, entre otros rasgos. Así que Paul Rivet definitivamente iba a dejar un legado mayor, ¿no? O que complementara mucho más la teoría del poblamiento de América. Entonces, aquí vamos a ver la primera hipótesis. Tenemos la hipótesis oceánica melanésica. Aquí nos dice que los habitantes de las islas de Melanesia fueron uno de los grupos que poblaron América, ¿no? Así es. Por ejemplo, miren el puntero láser. Si nos acercamos aquí cerca, arriba de Australia, se encuentran las islas de la Melanésica y Polinésica. La melanésica viene por esta zona y nos dice que aquí se asentó más o menos entre quienes, entre Panamá y México. Aquí también nos menciona. Estos hombres de las islas de Melanésica eran navegantes de canoas que usando la corriente marina transpacífica, es decir, la corriente que te lleva por esta zona, cruzan el Océano Pacífico y llegaron a América Central. Así es, acá tenemos América del Norte y aquí América del Sur. Entonces llegaron a América Central en las costas de Panamá y México, tan solo, tan solo en canoas, ¿no? En embarcaciones no muy grandes, imagínense, ¿no? Ahora, la existencia de una tribu extinguida en Brasil llamada Lagoa Santa es la prueba antropológica de esta hipótesis oceánica melanésica, ¿no? Y ahora, coincidían también en qué? En el color de piel negra, tenían unos cráneos alargados, elementos comunes como herramientas, tal vez entre lanzas, también digamos que compartían los mismos parásitos y enfermedades en las islas de Melanesia y pues en las costas de Panamá y México, ¿no? Entonces, estas similitudes o coincidencias podían justamente hacer mucho más verídico la hipótesis oceánica melanésica. Por otro lado, tenemos la hipótesis oceánica polinésica, ¿no? Aquí nos dice que los habitantes de las islas de Polinesia serían otro grupo que también llegó a poblar América. Así es. Ya hemos visto que los melanesios se vienen por esta zona de acá arriba, pero los polinesios, ¿no? Se van a venir hacia América del Sur. Entonces, nos dice que estos hombres, los polinesios, eran navegantes, tenían piraguas de balancín, ¿no? Que era pues el tipo de embarcación que ellos utilizaban. Ahora, habrían salido desde Polinesia para luego seguir las corrientes marinas del Océano Pacífico hasta llegar a las islas de Pascua, ¿no? Que son las que pertenecen aquí justamente en el puntero láser. Miren, observen en el mapa, ¿no? Las islas de Pascua y de ahí pasaron a poblar América del Sur. Cabe recalcar que también, tal vez en su viaje por las islas de Pascua, se encuentran pues restos arqueológicos acerca de algunas construcciones. Pero bueno, ello está aún en hipótesis, ¿no? Para poder contrastarla a través de una verdad. Ahora, los elementos similares que se encontraron en las islas de Polinesia y en algunos lugares de América del Sur fueron las pruebas culturales, ¿no? Como el uso de macanas de madera, ollas de cultivo, la existencia de leyendas como la de Tupac Yupanqui y una semejanza lingüística, ¿no? Profesor, la leyenda de Tupac Yupanqui, ¿cuál es esa leyenda? Pues ahora vamos a visualizarla un poco, ¿no? La leyenda de Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, ¿no? Perdonen, tal vez parece que va a tratar de fútbol, pero no es así. Es simplemente como lo menciona, pues,
¿no? El autor es un clickbait, pero es muy interesante el video, así que por favor, todos atentos y a poder observarlo y escucharlo. Vamos entonces a conocer un poco de la leyenda de Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. A ver. Bien, ahora sí, vamos con el video. Tupac Yupanqui, el descubridor de Oceanía, escrito por uno de los historiadores peruanos más importantes de los últimos tiempos, José Antonio del Busto. En este libro se sostiene que fue este 10º soberano y afán explorador llegó a Oceanía años antes que las primeras exploraciones europeas. Primero tengamos en cuenta que en este tipo de estudios, una teoría, si bien no es una verdad absoluta, es una explicación lógica que se compone de varias hipótesis, tiene evidencias, sustentos válidos, verificados, repetidos y probados. Si bien podría ser eventualmente refutada, una teoría tiene total validez científica y se enseña en esta comunidad. Pero volviendo a Tupac Yupanqui, el historiador José Antonio del Busto, barranquino de nacimiento, partió de unas crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa, quien hablaba que precisamente Tupac Yupanqui había sido descubridor de 2 islas denominadas Aguachumbi y Ninachumbi en el Océano Pacífico, a donde fue en busca de oro tras una larga expedición marítima. Lo que faltaba entonces era encontrar lugares precisos a los que Tupac Yupanqui haya llegado. ¿Qué realizó? ¿Qué se sabía de él? Buscar en las casi 30.000 islas del Pacífico que pertenecen a Oceanía es evidentemente una tarea titánica, pero Del Busto resolvió este impedimento gracias a la corriente de Humboldt, la cual habría sido beneficiosa para el joven Tupac Yupanqui de 25 años en su travesía. Con esto en mente, el historiador peruano redujo las posibilidades y realizó un viaje que le permitió descubrir hallazgos fascinantes. En el recorrido académico que realizó divulgando su libro, y por ende su teoría, Del Busto señaló primero a la isla de Pascua. Este territorio, que actualmente pertenece a Chile y se encuentra, digamos, camino a Oceanía, tiene un santuario denominado Vinapú. En este se exhibe una construcción evidentemente incaica. Además, en esta isla, cuenta la leyenda, llegó un rey en una flota y se llevó a una doncella. Esta doncella le llamó Majuna Terra, que en la lengua local significa hijo del sol. Otro sustento es que en la isla de Pascua o Rapa Nui se encontró camote peruano. Después, ya en Oceanía tenemos la isla de Mangareva, donde existe el llamado Estrecho del Rey Tupa, la leyenda del Rey Tupa e incluso la danza del Rey Tupa, que se practica hasta hoy. Estas son manifestaciones que celebran a un visitante que habría llegado vía marítima y les enseñó metalurgia, textilería y cerámica, labores no menores. Tupac Yupanqui llegó, según Del Busto, en balsas del tipo ecuatorial, que conoció cuando conquistó el Golfo de Guayaquil y que tienen la particularidad de ser involcables. Este tipo de móvil también fue una evidencia en la región. En total, se estima que fueron 120 embarcaciones las que partieron en esta misión exploradora con más de 2.000 hombres. El Inca habría llegado a una variedad de islas incluyendo Nukuhiva, donde se encontraron quipus. Es conocida la adoración al dios Tiki en esta región de Oceanía, y según Del Busto, esta deidad habría sido nombrada así por Tupac Yupanqui, como una derivación del dios andino Apu Kun Tixi Huiracocha. No es descabellado pensar en la aventura de este joven inca explorador. En 1947, ya el noruego Thor Heyerdahl, no este Thor, sino este Thor, partió del Callao y llegó a la Polinesia en una balsa. Esta aventura fue incluso llevada al cine y también colabora la teoría de Del Busto. Perú parte a Nueva Zelanda y luego ellos nos devolverán la visita por este trascendental partido, pero la ruta, que parece larga e inusual entre estas dos tierras, tiene mucha historia. Previa a la llegada de los españoles, ya existían negros en Perú y habrían venido de la Melanesia. Además, es un hecho que fue Álvaro de Mendaña quien partió del Callao y descubrió las Islas Marquesas y las Islas Salomón en el siglo XVI. O que algunos años después, partiendo también de la costa peruana,
Pedro Fernández de Quirós descubrió Vanuatu, o el mismo Luis Báez de Torres, quien salió del puerto Chalaco y descubrió Australia y Nueva Guinea. Detalles no menores. José Antonio del Busto tiene una larga obra en su haber a la que apenas acabo de llegar y que me ha dejado realmente fascinado. Sus estudios son de suma importancia, pero lamentablemente descuidados en las escuelas. Desde el inicio de su labor docente en 1953, al lado del notable Luis Jaime Cisneros, José Antonio se dedicó a explorar nuestras huellas con la mayor y más noble dedicación. Recibió la Orden del Sol en el 2006 y creo que es deber nuestro que su legado y su acucioso trabajo de investigación no vayan a parar a la orilla del olvido ni a la costa de la irrelevancia. Bien, ¿no? Qué bonitas palabras finales en realidad para poder rescatar gran parte de esta investigación, ¿no? De este historiador José Antonio del Busto. Entonces, ¿qué más? Debemos sentirnos orgullosos porque es nuestro compatriota, ¿no? Nuestro hermano peruano y tal vez para tomar en cuenta lo que acabamos de visualizar en el video, ¿no? Esta leyenda de Tupac Yupanqui como descubridor de Oceanía se menciona por los viajes que pudo obtener Tupac Yupanqui, ¿no? Y por las similitudes entre, pues, algunos restos observados, por supuesto, aquí en América y en otras islas de Oceanía. Pero imagínense lo grandioso que suena, digamos, que el dios Tiki, ¿no? Este personaje o este nombre que se ha oído hasta en muchas películas, hasta llevados en cine, el dios Tiki, que se relaciona mucho también hasta cierto punto con zonas de Oceanía, hasta el propio Hawái, ¿no? Que se encuentra más América del Norte, se ha relacionado por lo que es en realidad un inca, ¿no? Por Tupac Yupanqui. Imagínense lo inimaginable, imagínense ello, ¿no? En pocas palabras. Entonces, sí, los incas también fueron trascendentales para para estos episodios, pero bien, ahora, luego de la hipótesis oceánica, melanésica y polinésica, vamos a tener a la hipótesis australiana, ¿no? Bien, en esta hipótesis australiana nos dice lo siguiente: la propuesta de que los australianos también habrían sido parte de los primeros hombres que poblaron América fue presentada por el antropólogo portugués Mendes Correia, ¿no? El antropólogo portugués nos muestra lo siguiente, aquí, en la hipótesis australiana. Los australianos usaron corredores naturales de tierra tras su salida de Australia, ¿no? ¿Dónde? Aquí, si nos ubicamos en el mapa, Australia es justamente esta zona de aquí, e iban a utilizar estos corredores de tierra, pero no iba a ser tan fácil, ¿no? No iba a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque pasaron la isla de Tasmania y otras islas hasta llegar a la Antártida. Esta zona de blanco que observamos es la Antártida ya. Y ustedes saben, pues, o pueden imaginarse el frío que hace allá, ¿no? Entonces, aquí se produjo el optimum climático, es decir, un clima favorable, ¿no? Donde pudieron aclimatarse. Entonces, el poder aclimatarse en esta zona de la Antártida permitió que ellos llegaran así al extremo sur de América. Al llegar al extremo sur de América, atravesaron el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, también la Tierra del Fuego y la Patagonia, para poblar así, por fin, el sur de América, ¿no? Entonces, una vez que se asentaron del sur de América, empezaron a crear pueblos y poco a poco a expandirse, ¿no? Por parte del sur de América. Ahora, también hubo semejanzas entre habitantes australianos y los pueblos Onas, que fueron los primeros pueblos que se asentaron por el sur, ¿no? Aunque no hayan pruebas arqueológicas, esto es lo que se puede mencionar de la hipótesis australiana, ¿no? Entonces, ya tenemos que el de la flecha roja es la hipótesis oceánica, que vinieron por el Océano Pacífico. Luego tenemos la hipótesis australiana,
que vinieron por el Antártido, ¿no? O por la Antártida, mejor dicho, cruzaron el estrecho de Magallanes y así llegaron a América del Sur. O también por aquí arriba tenemos la hipótesis asiática, ¿no? Entonces veremos qué más podemos conocer o qué más hipótesis hay. Pues en primer lugar, hubieron nuevas rutas del poblamiento americano, ¿no? Entre los nuevos hallazgos científicos han agregado más hipótesis de rutas al debate del poblamiento americano. En primer lugar está la hipótesis de la ruta costera, ¿no? La cual plantea como ruta para el poblamiento americano el uso de botes para bordear las costas del Océano Pacífico desde Alaska hasta América del Sur. ¿Cómo es esto, profesor? ¿No? Que ellos desde aquí, desde Alaska, miren el mapa, ¿no? Aquí arriba en América del Norte, desde Alaska, habían llegado por toda la costa, hasta llegar así a América del Sur, ¿no? Llegaron a América del Sur. Bien, entonces, de esta manera podemos mencionar que fue la ruta costera, ¿no? De cómo llegaron al poblamiento americano. Ahora, por otro lado también tenemos la hipótesis de la ruta del Atlántico, ¿no? Donde nos dice que los hombres habían cruzado el océano Atlántico desde Europa. Miren, desde aquí, desde Europa, imagínense, habrían cruzado todo el océano Atlántico hasta llegar a dónde, más o menos, a América del Norte, nos dice, por aquí, ¿no? Ahora, cabe recalcar lo siguiente, que también hubieran semejanzas entre las herramientas líticas de América del Norte y Europa, ¿no? Como la Clovis y Cactus Hill, que eran diferentes herramientas. Ahora, vamos a pasar a visualizar parte de la actividad, ¿ok? En primer lugar, vamos a verificar lo aprendido. ¿En qué continente se encontraron los yacimientos de Clovis y Cactus Hill? Acabamos de verlo. Se encontraba en América del Norte, ¿no? En América del Norte, así es. Y pues, por supuesto, ahí tenemos parte de esta imagen. Es más, vamos a retroceder aquí, ¿no? Esto en la ruta del Atlántico, ¿ya? Pero eran herramientas líticas de América del Norte, pero con coincidencia en Europa también. Entonces, cuando nos menciona que se encontraron o dónde se encontraron, va a ser justamente en América del Norte, ¿no? Así es, en América del Norte y bueno, también, ¿por qué no? Mencionarlo en Europa, ¿no? Aunque no esté aquí la opción. Ahora, 7. Propuso la hipótesis australiana del poblamiento americano. ¿Quién va a ser? Ajá, va a ser pues Méndez Correia, ¿no? Méndez Correia va a ser quien pues propone esta hipótesis o esta idea de que Australia llegó por el corredor, digamos, de tierra, ¿no? O el corredor terrestre. Entonces, de esta manera también podemos entender la hipótesis de Méndez Correia, pero luego tenemos el denominado óptimum climático, que es una prueba geográfica que sustentaría la hipótesis de qué o de quién, ¿no? En este caso de Méndez Correia nuevamente. ¿Por qué? Porque Méndez Correia nos habla de la hipótesis australiana, que cuando los australianos cruzaron justamente de Australia hacia la Antártida, ¿no? En esa zona de la Antártida es donde necesitaban aclimatarse. Y así es donde ocurre el óptimo climático, ¿no? Y bueno, de esta manera, y es así como se permite al fin llegar, pues, al sur de América. Ahora, pasamos aquí a lo siguiente, ¿no? Justamente lo que les explicaba. Pasaron por el corredor o el pasadizo terrestre, ¿no? Pasaron por el pasadizo terrestre y llegaron recién al sur de América. Luego de pasar, pues, la Patagonia, la Tierra del Fuego, ¿no? Por supuesto. Ahora, por otro lado, relaciona la ruta con su respectivo autor. Ajá, ahí vamos a verlo, ¿ya? Va a ser la A, lo tenemos, pero aquí, miren, observen el mapa, ¿no? ¿Cuál es la ruta asiática? Tienen ustedes tres rutas, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la ruta asiática? A ver, ¿qué color? En 3, 2, 1. Chicos, esto es importante que ustedes sepan.
la ruta asiática, en este caso, va a estar, digamos, relacionada con Alex Ardelica, ¿no? Y Alex nos menciona que llegan desde aquí, desde Asia, van a llegar a América del Norte, ¿no? América del Norte. Luego tenemos la ruta australiana. La ruta australiana es justamente la que ocurre por aquí abajo, ¿no? Por el corredizo o el pasadizo terrestre y así llegan a América del Sur. ¿Quién nos menciona esta teoría o esta hipótesis, mejor dicho? Va a ser Paul Riva, ¿no? Y por último, va a ser Méndez Correia, quien nos habla, no el portugués, perdón, me estaba confundiendo. Y por último, la ruta oceánica, ¿no? Que nos habla de que, pues, agarraron sus balsas, embarcaciones y navegaron directamente hacia América. Va a hablarnos de esa opción, ¿no? En este caso, ¿quién? Paul Riven, ¿no? Así es. Ahora sí. Bien, entonces pasamos a la número 10. Hipótesis que señalaba que los primeros americanos proceden de las islas ubicadas en el Océano Pacífico. Ajá, ¿cómo se llama esa hipótesis? Se llama la hipótesis oceánica, ¿no? Así es, porque nos habla de los primeros americanos que proceden proceden de las islas ubicadas en el Océano del Pacífico. Si bien es cierto, pertenecen al Atlántico, o mejor dicho, pertenecen a Oceanía, ¿no? Oceanía, pero están todavía en el Pacífico, ¿no? En el Océano Pacífico. Entonces, es necesario e importante comprender sobre esta hipótesis oceánica, ¿no? Bueno, espero que con esto se haya podido comprender mucho más acerca de cómo pudo llegar a poblarse América. Ahora conocemos ya nuevas rutas, ¿no? Nuevas hipótesis acerca de cómo pudieron llegar y posiblemente surjan otras durante el tiempo. Así que siempre constante actualización para poder entender mucho más sobre el tema. Bien, con esto me despido.